principal objetivo reflexionar sobre el discurso poetizante en tanto un venir a la palabra, a partir de una breve aproximación al parágrafo 34 de Ser y Tiempo y el parágrafo 15, en particular el apartado beta, correspondiente al curso impartido de Marburgo en 1927, titulado Los problemas fundamentales de la fenomenología. Bueno, a modo de introducción, recorrer el pensamiento del filósofo continental que más ha influido en el siglo XX implica una tarea seguramente imposible, no por el hecho de su vasta obra, sino por la radicalidad que envuelve cada escrito. Corresponder ante tal radicalidad, a partir de una puesta en diálogo con los textos de Martin Heidegger, nos obliga a ejercitar nuestro pensamiento de tal modo que el vínculo que establecemos con las palabras y con los objetos que nos parecen más cercanos y familiares se ve trastocado, frenado e interrumpido. Aquel trastocamiento deriva en una situación en la que rara vez lidiamos a lo largo de nuestra vida cotidiana. En la medida en que al relacionarnos con el mundo, no siempre nos movemos en el ámbito de la pregunta. Evidentemente nos preguntamos, sea sobre el estado del clima, sobre nuestros ligados, o sobre la infinidad de actividades y comportamientos que llevamos a cabo, mediante preguntas tales como ¿qué harás hoy?, ¿qué leíste ayer?, ¿cómo estás?, etc. Sin embargo, aquellas preguntas se mueven sobre una forma muy particular de acceder a las cosas que nos rodean, en la que presuponemos lo que son. Ridículo sería demorarnos en preguntas como ¿qué es un bolígrafo?, ¿qué es el azul?, o ¿qué eres?, porque las respuestas parecen evidentes. Un bolígrafo es un objeto que sirve para escribir, el azul es un color, yo soy humano. Tal evidencia se manifiesta ante nosotros, las cosas se nos aparecen. Por tanto, es normal generar extrañeza cuando leemos ¿qué es el ente?, ¿qué es esto?, ¿qué es el ser? Sin embargo, para Heidegger, como sabemos, aquellas preguntas no deberían ser extrañas y se pretende alcanzar un preguntar filosófico auténtico. Con lo anterior queríamos señalar el comienzo de una pregunta clave. ¿Qué es la entidad? ¿O qué es lo que es? Tal interés ha estado presente en la filosofía occidental, como sabemos, y de algún modo se desarrolla a partir de la pregunta genuinamente histórica, denominada desde Aristóteles como lo siguiente, con que la cuestión que se está indagando desde antiguo y ahora, y siempre resulta poética. ¿Qué es lo que es? Bien, a identificarse con esta, ¿qué es la entidad? Esta uno dice una sola, y otras más de una, y otras que son limitadas, y otras que son infinitas. Con esta última referencia aristotélica se registra un paso decisivo en la tradición. ¿Qué es lo que es? Inaugurando, o mejor dicho, ampliando el diálogo. Diálogo que tiene en común la ocupación sobre el ser. Es así como podemos decir, la filosofía es una ocupación. Pero ¿cuándo filosofamos? Probablemente cuando se establece un diálogo con los filósofos. Pero no solo repitiendo y constatando lo dicho por ellos, sino como bien subraya Heidegger en qué es la filosofía. Estableciendo, pues, que los filósofos son interpelados por el ser del ente para que se digan qué es el ente en cuanto que es. Nuestro diálogo con los filósofos también tiene que sentirse interpelado por el ser del ente. Nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, debemos salir al encuentro de aquello hacia lo que camina la filosofía. Nuestro hablar debe estar en correspondencia con aquello que ha interpelado a los filósofos. La anterior cita nos conduce oportunamente a fijar la atención en aquel hablar que debe estar en correspondencia con lo que interpela a los filósofos, el ser del ente. Si prestamos atención a este último enunciado, podremos cuestionarnos si es posible hablar del ser del ente como hablamos del bolígrafo o del color azul. De cierta forma, pues sí podemos, ya que somos capaces de hablar. Pero esta afirmación habrá que ser puesta en duda, ya que primeramente debemos establecer una guía que nos permita tratar el ser del ente lejos de la caracterización mundana, es decir, como si aquello que nombramos ser del ente no fuera una mera cosa, un objeto o algo puesto ante nosotros. Veremos que tal caracterización es resultado de una comprensión en términos de presencia y de acuerdo al pensamiento heideggeriano, aquella manera de interpretar y opinar sobre el ente es la forma que perdurará a lo largo de la tradición de Occidente. ¿Sí? Y que también ha configurado el modo en que el entendimiento común se aproxima a la cuestión del ser. Y bueno, como para ir avanzando, ¿no? Conocemos la fama de Heidegger a raíz de su éxito editorial, ¿no?, de 1927, y traer a colación dicho texto se debe a la necesidad de esclarecer por qué no es tan fácil hablar sobre el ser del ente, y por qué dicho hablar corre el riesgo de comprenderse en términos de presencia. En el parágrafo 6, al principio de este tiempo, escribe lo siguiente. El ente es aprendido en su ser como presencia por referencia a un determinado modo de tiempo, el presente. El Dasein, el ser del hombre, queda determinado vulgarmente como el viviente que tiene habla, son, legón, nejón. El Legein es el hilo conductor para alcanzar las estructuras del ser del ente que comparecen cuando en nuestro hablar nos referimos a algo. Sin embargo, esta interpretación griega del ser se realiza sin un saber explícito acerca del hilo conductor que la guía, sin comprender la función ontológica fundamental del tiempo. Creemos que el fragmento aludido nos sirve para atisbar la radicalidad de Heidegger al ocuparse de la cuestión originaria, el ser del ente. Aquella cuestión primeramente debe prepararse con pregunta, pero dicha pregunta no solo se estructura como una mera proposición o enunciado que refiere a un algo concreto, sino que su preparación descansa en lograr la demarcación de aquel hilo conductor que la guía antes de ser formulada. ¿Y cuál es dicho hilo conductor? Pues que el ser solo se puede captar desde un horizonte temporal. Ligado este horizonte al modo de ser específico del Dasein, el ente privilegiado ontológicamente para preguntarse por lo ente. Bueno, el anterior rodeo nos sirvió como parteaguas, ya no solo para advertir sobre la radicalidad del filósofo alemán, sino también para abrirnos paso a la pregunta por la poesía,
ya que la presente reflexión descansa en la pregunta aparentemente simple: ¿cómo se pregunta Heidegger por la poesía en 1927? En función de esta pregunta guía, intentaremos buscar un diálogo alrededor de su obra, en particular sobre Ser y Tiempo y el curso de Marburgo de 1927. Probablemente para quienes son conocedores de la obra heideggeriana, pues la pregunta que hemos lanzado puede resultar sumamente sospechosa, inclusive podemos decir riesgosa, pues en rigor la consideración sobre la poesía en su pensamiento, como sabemos, comienza hasta la década de los años 30, sobre todo al tratar los poemas de Hölderlin en el curso de 1934, o inclusive en los análisis de las tragedias griegas en el curso de Introducción a la Metafísica, y por supuesto en el popular manuscrito sobre el origen de la obra de arte, que como sabemos originalmente fue parte de una ciclo de conferencias en el año del 36, y que una primera versión fue una conferencia del 35. En estas obras claramente encontramos una meditación sobre la poesía de manera mucho más explícita. Sin embargo, me parece que si miramos con atención aquellas obras de 1927, podremos encontrar, si no una tematización rigurosa, al menos una serie de impulsos para registrar que la meditación heideggeriana sobre la poesía ya estaba en el umbral de su camino, pero que de algún modo se ve delimitada por el marco conceptual ligado al proyecto de la ontología fundamental. Pues como sabemos, la década de los 30 se caracteriza por cierto distanciamiento crítico a dicho proyecto, para esbozar lo que se ha denominado como el proyecto del pensamiento histórico de ser. Por ahora no andaremos en el modo en el que el filósofo alemán transita de uno a otro, más bien nos detendremos en las obras que hemos aludido. Para emprender nuestra reflexión conviene delimitar el rumbo que seguiremos. En primera instancia trataremos de abordar la raíz del lenguaje, en tanto habla, ¿sí? Al respecto del término utilizado, ¿sí? Habla, nos referiremos siguiendo la traducción de José Gauss, en vez de la traducción de Rivera. Porque recordemos, Rivera lo traduce como el discurso. Veremos que al estudiar detalladamente la raíz del lenguaje, podremos acercarnos a dos elementos que son fundamentales para proponer de algún modo que la poesía, perdón, sí, para proponernos que la poesía, como podemos intuir la comunicación y la articulación, pues el habla es primariamente la articulación en significaciones de la comprensibilidad afectivamente dispuesta en el estar en el mundo. Y entre sus momentos constitutivos nos topamos con la comunicación, ¿sí? Después nos detendremos en la poesía como el elemental venir a la palabra, es decir, el llegar a descubrir la existencia como ser en el mundo, trazando el contexto sobre el cual emerge la alusión de Heidegger sobre Rilke, ¿sí? Y finalmente, pues leeremos un par de fragmentos de Rilke para atender cómo se despliega esta tematización. Bueno, ahora, el habla como la raíz del lenguaje. Conviene diferenciar el concepto de habla heideggeriano respecto a la noción tradicional de habla, pues si ignoramos esta diferencia, estaríamos pasando por alto la radicalidad y quizá originalidad del discípulo de Husserl. Como sabemos, los modelos que rigen nuestra aproximación al lenguaje están influenciados por el modo en que nos relacionamos con este, definiéndole como una aparente facultad propia del ser humano que permite comunicar a nuestros congéneres una serie de sonidos articulados que a su vez poseen un significado, o sea, palabras con sentido. Sin embargo, es relevante señalar que esta definición preliminar presupone una delimitación de lo que se entiende por lenguaje. Aquella demarcación se rige bajo el marco de las ciencias normativas del lenguaje, sea la lingüística, la gramática o la lógica incluso. Frente a la barrera de acero que aprisiona el verdadero misterio del lenguaje, Heidegger planteará un modo de aproximarse a la esencia del lenguaje, desde su carácter prelingüístico. Claramente, para quienes comenzamos a dejarnos cautivar por el filósofo de la selva negra, la posibilidad de tematizar algo que es eh, previo al lenguaje. Muy bien, gracias Felipe, sí, lo tengo en cuenta. Sí, okay. Claramente, para quienes comenzamos a dejarnos cautivar por el filósofo de la selva negra, la posibilidad de tematizar algo que es previo al lenguaje y que a su vez determina el modo en que nos relacionamos con las cosas parece bastante extraña. Por ello es fundamental tomar en cuenta que el análisis de Heidegger le dedica al lenguaje no es para nada forzado en ese tiempo, sino que este análisis le antecede probablemente un amplio recorrido que abarca desde su tesis de habilitación sobre Escoto, es decir, de hace años. ¿No? En consecuencia, al introducirnos al parágrafo 34, titulado Das en mi discurso, nos vemos atrapados por una serie de complicaciones que si no las asumimos con cuidado, podemos caer de nueva cuenta en aquella red de acero que representa la gramática o la lingüística. Para avanzar con cautela, es necesario aclarar que lo más recomendable para leer la problematización heideggeriana sobre el lenguaje no debe partir de una atención aislada y particular, sino desde la unidad de su camino,
pues para aproximarse al lenguaje, y en particular a la raíz del lenguaje, debimos transitar alrededor de los otros existenciales fundamentales que constituyen al Dasein. Como sabemos, estos existenciales son la disposición afectiva y el comprender. Por ahora y por cuestiones de tiempo, pues no vamos a detenernos en ellos, pero cabe resaltar que ignorarlos sería una desatención con implicaciones negativas. Esto como punto. Así pues, al escuchar el habla es existencialmente cooriginario con la disposición afectiva y el comprender, la comprensibilidad ya está siempre articulada, incluso antes de la interpretación apropiadora. El habla es la articulación de la comprensibilidad. Con esta breve definición preliminar del habla, esta adquiere un matiz enigmático, la articulación de la comprensibilidad. ¿Cómo se arriba a esta articulación originaria? ¿Sí? Heidegger esclarece esa interrogante cuando plantea, y lo cito, a lo articulado en la articulación del discurso lo llamamos el todo de significaciones. Las significaciones, por ser lo articulado, de lo articulable están siempre provistas de sentido. Cierro como la cita. Pero como hemos dicho líneas arriba, el habla es un esencial que posibilita la apertura del Dasein. Esta apertura debe hasta cierto punto ganar un modo específico de ser mundano, que a la postre será denominado como lenguaje. Teniendo en cuenta esta idea, podemos avanzar en la meditación heideggeriana cuando plantea el todo de significaciones de la comprensibilidad viene a palabra. A las significaciones les brotan palabras en vez de ser las palabras las que entendidas como cosas se vean provistas de significaciones. Este argumento de a las significaciones les brotan palabras es de medular importancia para detectar la interpretación heideggeriana sobre el habla a partir de un marco prelingüístico, pues en clara consonancia con lo que ha tematizado en los parágrafos anteriores, el orden del discurso o del enunciado le corresponde a una dimensión y posibilidad previa de la existencia. Es decir, que comprendemos en el mundo alrededor de un marco de significatividad en donde nos relacionamos con el ente intramundano, no de manera temática o teórica, sino de cierta forma bajo cierto comportamiento o conducir. De ahí la relevancia del análisis del ser del útil, por ejemplo. No obstante, cuando Heidegger problematiza en torno a la interdependencia entre habla, disposición afectiva y el comprender, nos propone una vía para aproximarnos al lenguaje en su carácter esencial, pero al seguir esta vía debemos arribar a un característico más acá, el cual da la pauta para de algún modo ligar lo comprendido e interpretado. En esa medida, y a partir del esbozado en los párrafos previos, la definición preliminar de habla, como la articulación de lo comprensible, supone, por un lado, el modo en que se proyectan las posibilidades del Dasein, en tanto comprensión, y su esencial vínculo con lo interpretado. O sea que cuando lidiamos con los entes en el marco de nuestra cotidianidad, estos son comprendidos como algo. ¿Sí? Por ejemplo, esta computadora como una herramienta para leer. Este cómo integra la relación esencial entre interpretación y comprensión. Sin embargo, este despliegue supone una estructura de fondo, como bien detecta Francisco de Lara en el comentario de Ser y Tiempo, coordinado por Ramón Rodríguez, y lo cito. Hemos dicho que el comprender, en su forma cotidiana, tenía por objeto posibilidades de trato con el mundo, y que la interpretación concretaba esas posibilidades, se apropiaba de ellas, las realizaba. Todo esto era, sin embargo, posible desde el fondo, por así decir, de su mundo ya articulado, de un mundo que hemos calificado a menudo de familiar, justo en este sentido, en cuanto a contexto comprensible. El mundo como totalidad, por lo general coherente de remisiones, ya está pues articulado, y es sobre esa articulación de base que pueden comprenderse las distintas posibilidades de uso de un determinado contexto. Con la última referencia, queremos destacar que el habla funge como una estructura previa de lo comprendido e interpretado, y esta anterioridad originaria, de cierta forma, somete lo articulado. Es decir, se trata de una articulación de lo articulado. Para entender de mejor modo esta originalidad que le compete al habla, Heidegger enfatiza el hecho de que no podemos llegar al origen de la palabra, palabra en un sentido objetivo, como justo las palabras que ahora enuncio, si no retrocedemos al problema de la apertura como la constitución elemental del ser en el mundo. Bajo este recordatorio, ¿cómo caracterizar el habla respecto a los otros modos de apertura? Con la verticalidad. Al respecto de este modelo de verticalidad, Tatiana Aguilar Álvarez, en su obra El lenguaje en el primer Heidegger, nos dice lo siguiente. El habla es lo que en el encontrarse, el comprender, y la explicación hay de erguido. Esto es lo que hace posible el mínimo de distancia indispensable para ver. Sin el habla, el hombre es incapaz de erguirse, esto es, de captar. Es decir, no acertaría a configurar el esquema de mundo como todo de relaciones que hace posible la comparecencia del ente. También este rasgo de verticalidad en el habla la sostiene de Lara en su análisis cuando dice, dicha estructuración del habla da pie a, cierro la referencia. Por tanto, el habla permite
que el hombre pueda erguirse. ¿Sí? Hasta aquí no perdamos de vista que cuando Heidegger señala que la totalidad de significaciones de la comprensibilidad viene a palabra, tiene bien claro que el habla no puede someterse al objetivo, no es dado, no se nos aparece, pues no somos pues somos más bien en virtud de contextos hasta cierto punto determinados. Más bien lo que el habla, en tanto articulación originaria de aquella totalidad revela, es que el hombre permanece siempre en una colindancia esencial con dicha estructura formal, inclusive sin darse cuenta. ¿Sí? Por eso, aquella noción del más acá que planteábamos sirve para registrar este enigma. Aquí vale la pena aplicar aquella fórmula, ¿no?, de lo más cercano y lo ontológicamente más lejano, o al menos lo podemos conservar. En menos palabras, podemos enunciar que el habla como articulación de lo articulado tiene la tarea de ordenar, estructurar y de cierto modo unificar. Sin el habla, los entes no podrían dársenos. He aquí el carácter fundante del habla. Pero claro, a estas alturas podemos ya entrever que el lenguaje es fundado a partir del habla y no a la inversa. ¿Sí? Esta cuestión la comprobamos con el filósofo advierte, y de nueva cuenta, a las significaciones les brotan las palabras en vez de ser las palabras, las que entendidas como cosas, se vean provistas de significaciones. Bueno, en función de lo leído, pues resulta viable identificar el salto que da Heidegger más allá de la definición del lenguaje en su delimitación lingüística, de tal modo que el lenguaje, al caracterizarse como un algo que brota de aquella totalidad, pueda ser visto, ¿sí?, en tanto algo que aparece frente a nosotros. Es decir, el lenguaje es una exteriorización del habla o inclusive como una prolongación que da testimonio de nuestro estar en el mundo. En última instancia, el venir a la palabra adquiere su ser mundano cuando nosotros pensamos que podemos poseer el lenguaje tal como lidiamos con entes intramundanos. Es decir, como si las palabras florecieran y pudieran ser recogidas como algo a la mano, o como el mismo filósofo escribirá. El lenguaje puede articularse en palabras, cosas que están ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación guarda todo esto con el discurso poético? Pues para aproximarnos a esta pregunta conviene esclarecer lo que el mismo Heidegger, ya avanzado en el párrafo 34, dice sobre la comunicación, la cual no es nunca un transporte de vivencias, por ejemplo, de opiniones y deseos desde el interior de un sujeto a otro. La coexistencia ya está esencialmente revelada. El coestar es compartido explícitamente en el habla, es decir, él ya es previamente, aunque sin ser todavía, compartido por no haber sido asumido ni apropiado. ¿Sí? Podemos resumir la última cita en la siguiente proposición. El Dasein se comunica porque es un ser que es ya con los otros. Aquel coestar puede ganar su concretud cuando se utilizan palabras, pero también en los distintos modos que puede hacerse explícito el habla, sea mediante gestos o comportamientos. O sea que el Dasein puede expresar, pero no como transporte de un interior a otro, ¿sí? Porque de entrada ya está fuera. Lo expresado es precisamente estar fuera, como diría Heidegger. En consecuencia, debemos pensar la comunicación lejos de aquel modelo que establece un proceso de intercambio de mensaje entre un emisor y un receptor. ¿Sí? Para aclarar esta cuestión, retomamos también el análisis de Tatiana Aguilar cuando dice: la función expresiva que se le atribuye está más emparentada con el abrir mismo del Dasein que con la expresión en el sentido de exteriorización o salir de sí. El lenguaje manifiesta que el Dasein no puede, por decirlo así, emprender la salida porque está desde siempre fuera. El lenguaje, más que un contenido, expresa el estado de abierto que constituye a la existencia. Una vez que hemos arribado a este punto, ¿sí?, creo que parece mucho más favorable mostrar este estado de abierto en función del lenguaje, pero no necesariamente con palabras, sino a partir de la manera de hablar, y enfatizo esta manera de hablar. El registro de este momento esencial, Heidegger lo llama notificación. Lo hallamos en el tono de la voz, ¿sí?, la modulación, el tempo del discurso, etc. Por eso, el propio pensador de la Selva Negra no le resulta ajeno que esta característica manera de hablar se manifieste en la poesía. Pues cuando leemos un poema, el tono, la modulación e inclusive el tiempo adquieren un matiz y sobre todo un propósito distinto al de la mera necesidad de transmitir un contenido. Es decir, la comunicación de las posibilidades existenciales de la disposición afectiva, ¿sí? Es decir, la apertura de la existencia puede convertirse en finalidad propia del discurso poetizante. Hasta aquí podemos encontrar que la singularidad del habla poética radica no en su contenido, ¿sí?, sino en el característico registro lingüístico que permite la comunicación de unos con otros, de tal modo que la transmisión rítmica o tonal de los estados de ánimo puede convertirse en el fin del poema, y así, en tanto notificación del ser proyectado del Dasein, la existencia se abre. Por tanto, lo interesante del planteamiento heideggeriano en torno a la poesía que se suscita en Ser y Tiempo
Evidentemente, de pasada, nos lleva a contrastarlo con el magnífico curso del 34, pues ahí no solo fija a la poesía como la fundación o instalación del ser, sino que reflexiona oportunamente sobre el lugar que ocupa el poeta para la fundación del ser. ¿Sí? Pero claro, esto pues habrá que tematizarlo con mayor detalle, ¿no? Sobre todo porque hay como cuestiones en torno al problema de la verdad, el abandono del horizonte trascendental, entre otras cosas. Bueno, para avanzar, la poesía en los problemas fundamentales de la fenomenología. ¿Sí? Hasta ahora, pues tratamos lo relativo a la primera aproximación que Heidegger elabora respecto a la poesía. Como vimos, aquella valoración se subordina al esquema de la analítica existencial. Sin embargo, podemos intuir que no hay una definición exacta de lo que Heidegger considera como discurso poetizante. Digamos que despierta una ambigüedad que no puede resolverse, pues además no se detienen referencias a poetas o ejemplos de poemas que permitan revelar aquella posibilidad originaria de comunicar la apertura de existencia. Quizá, y a riesgo de sobreinterpretar lo dicho por el pensador alemán en ese tiempo, asume a la poesía desde cierta generalidad al no delimitar qué discurso poetizante podría ilustrar este característico despliegue. Bajo esta óptica podemos sugerir varios ejemplos, como el propio Jorge Rivera en su comentario a Hace tiempo, cuando propone la obra de Juan Ramón Jiménez y de El Platero y yo. ¿Sí? Pero en el curso de Marburgo, pues esto es distinto. Pues además de orientar su reflexión sobre el problema del ser, ¿sí? En particular en el parágrafo 15, titulado El problema fundamental de la multiplicidad de los modos de ser y de la unidad del concepto de ser en general, plantea justo cómo la tradición no consigue poner de manifiesto expresamente en su diversidad los distintos modos de ser de los entes así denominados. ¿Sí? Y se pregunta, de algún modo, ¿cómo determinar el ser del ente, que somos nosotros mismos, y separarlo de todo ser del ente que no es la manera del Dasein? ¿Cuáles son esos momentos esenciales del existir? Bueno, vamos a hacer como un breve resumen sobre algunos apartados. En el primero discute sobre la necesidad de entre un sujeto y un objeto, ¿sí? Pero esta necesidad es analizada, como sabemos, en términos unilaterales, a partir de la subsistencia de un objeto. Por ello, Heidegger plantea que, y lo cito, la intencionalidad pertenece a la existencia del Dasein. Con la existencia del Dasein se devela, de algún modo, para este, en cada caso, un ente y una relación con el ente, sino que expresamente se objetiviza. Existir significa, entonces, entre otras cosas, ser comportándose con el ente. Pertenece a la índole esencial del Dasein, existir en un modo tal que siempre está con otro ente. Bueno, el segundo apartado retoma este hilo conductor, ¿sí? Y delimita el modo en que se revela aquel yo que se comporta con lo ente, preguntándose por el modo en que este yo se da, ¿sí? Y aquí arriba, como las célebres proposiciones que planteaba Fichte sobre esta cuestión de pues, pensar en la pared, ¿no? Y después piensen en quién piensa justo en la pared, distinguiendo que no podemos, a juicio de Heidegger, obrar así, pues no pensamos la cosa en el comportamiento habitual, sino que la cosa siempre nos es dada en un particular entramado, ¿sí? Con esta premisa abre una subdivisión para explicar el entramado de útiles y mundo. Y bueno, esta subdivisión es importante para comprender la referencia de Rilke sobre la cuestión del entramado de útiles y también de los entes intramundanos en relación al Dasein. A partir de la pregunta por la cosa, desarrolla la tematización en torno a la totalidad de útiles, ¿sí? El modelo para caracterizar los entes intramundanos más próximos a nosotros. Pero al distinguir este entramado de útiles, el tipo de mirada que en principio nos orienta es aquella denominada Umsicht, ¿no? O sea, la circunspección. Este elemento permite descubrir el para qué de los útiles, que no es otra cuestión más que la revelación del entramado de funcionalidad. ¿Y cuál es la relación del Dasein respecto a dicho entramado de funcionalidad? Pues que existimos en medio de este contorno y pisamos por todo este. Aquella delimitación le lleva a Heidegger a preguntarse por el mundo circundante. Sin embargo, para clarificar esta noción de mundo circundante, se detiene a problematizar en torno al sentido de mundo. Con esto, el pensador alemán reúne sus esfuerzos por establecer una diferencia clara entre ser en el mundo e intramundanidad, sospechando sobre el modo en que la naturaleza puede conseguirse como un modelo de ser intramundano. ¿Sí? Bueno, no abordaremos como la pregunta de la naturaleza en tanto ser intramundano, sino más bien arribaremos como a la conclusión de este subapartado. Y esta cita es importante por lo siguiente, y lo cito: la estructura de ser en el mundo pone de manifiesto la esencial peculiaridad del Dasein, que proyecta un mundo no después y ocasionalmente, sino de tal modo que lo proyectado del
mundo pertenece al ser del Dasein. En este proyecto, el Dasein siempre se ha puesto ya fuera de sí, es en un mundo. Por consiguiente, nunca hay algo así como una esfera interior subjetiva, y la razón por la que reservamos el concepto de existencia para el modo de ser del Dasein se encuentra a este ser, en que a este ser le pertenece ser en el mundo. Y bueno, después de este brevísimo resumen, ya podemos comprender de manera extenso la referencia de Rilke sobre eh, a la actitud de Heidegger. Son primariamente las cosas, no como tales, tomadas aisladas, sino como intramundanas, donde y a partir de las cuales nos encontramos nosotros mismos. Por ello, la cotidiana comprensión de sí, del Dasein, no depende tanto de la extensión y penetración de nuestro conocimiento de las cosas como de la inmediatez y originalidad del ser en el mundo. Incluso lo que encontramos solo fragmentariamente, ¿sí? Incluso lo que en un Dasein solo puede comprenderse quizá primitivamente, el mundo del niño está en tanto que intramundano, cargado, por así decir, con el mundo. Lo que importa es solo si el Dasein existente, en conformidad con su posibilidad de existencia, es suficientemente originario para ver todavía de modo propio el mundo que está ya siempre develado con su existencia, para verbalizarlo, y enfatizo esta intención, para verbalizarlo y así hacerlo expresamente visible a otros. La anterior cita, como vemos, es fundamental porque nos ubica de lleno en la posibilidad de identificar la preocupación cardinal de Heidegger. ¿Sí? Podemos leer lo que mayor importancia tiene para el filósofo, este análisis, a saber, si en conformidad con la posibilidad del proyecto del Dasein puede ver lo propio del mundo, que dicho sea de paso, ya está siempre abierto, develado en su existir. No obstante, como bien detecta, este originario ver puede ser verbalizado, lo que daría como consecuencia hacerlo expresamente visible a otros. Así pues podemos, en efecto, encontrar las afinidades con ser y tiempo, ¿no? En que la palabra, ¿no?, adviene. Por tanto, ya como para ir avanzando, y retomado así, la poesía no es sino el elemental venir a la palabra, es decir, el llegar a descubrir la existencia como ser en el mundo, con lo que se dice a otros que antes estaban ciegos, el mundo se hace visible. Como prueba de ello, oigamos un pasaje de Rainer Maria Rilke. Bueno, esa es la cita de Heidegger. Por ahora, pues no ahondaremos en el ejemplo, les recomiendo que lo lean, ¿no?, porque es bastante bello y esclarecedor, pero justo a partir de ello, ¿sí?, eh, podemos ofrecer un modelo para pensar en qué tipo de poesía y fundamentalmente el modo en el que el poema acontece a partir de la oportunidad para mostrar el mundo, es decir, el mismo Dasein. Este mostrar se condensa en la oración con lo que se dice a otros, que antes estaban ciegos, el mundo se hace visible. Como vemos, sí, valga como la redundancia, aquí no hay ninguna referencia directa a la relación entre verdad y poesía como en las obras del periodo de 1930. Aunque en efecto podemos intuirla, esto no aparece de manera explícita, ¿sí? Pues la poesía es entendida como algo que viene a la palabra. Aquí todavía no juega el rol tan importante que veríamos, por ejemplo, en las conferencias sobre Hölderlin, sobre el arte, cuando dice que la poesía abre un mundo. Pues más bien, lo que le interesa al pensador alemán es servirse del discurso poético para ilustrar de qué modo las cosas, en vínculo con el Dasein, permiten visibilizar aquello que permanecía ajeno a la mirada. En suma, lo que testimoniamos con este pasaje es el poema en tanto explicación, ¿sí? Y bueno, pues quizá convendría escuchar la razón del mismo Heidegger para ocuparse de este fragmento de Rilke. Lo que Rilke selecciona con sus palabras, a partir de ese muro desnudo, no es imaginado en el muro, sino que al contrario, el relato es posible solo como explicación y aclaración de lo que es real en el muro, a partir de lo que surge del muro en un comportamiento natural con relación a él. El poeta es capaz no solo de ver este mundo originario, aunque no sea pensado y menos aún descubierto de manera teórica, sino que Rilke comprende también lo filosófico del concepto que hemos captado mediante el concepto de existencia en tanto que sea en el mundo. Y bueno, ya para ir terminando, trataremos un par de apuntes sobre Malte, los cuadernos de Malte Lauritz Birge, para descubrir si en efecto estos análisis de Heidegger pueden ser aplicables, ¿sí? Pues de algún modo notaremos la obra en tanto su contexto creativo. Basta referir que es una obra de varios géneros, con una multiplicidad de temas, ¿no?, que van desde descripción de ciudades, análisis de obras de arte, temas como la muerte, recuerdos de infancia, etc., ¿no? Les recuerdo, bueno, más bien les invito a leer esta obra, ¿sí? Eh, Ahora escuchemos un fragmento, ¿no?, como de Rilke, y tratar de esbozar como ciertas sospechas si es posible aplicar lo que Heidegger había
detectado en sus obras del 27. Así pues, y estoy citando ya como leyendo un fragmento de Rilke, veamos si esto es posible. Esta tapadera de lata donde he puesto mis migas, la tapa de una lata en buenas condiciones, cuyo borde no está más arqueado de lo que le corresponda. Una tapa de estas características no debería conocer más deseo que el de reencontrarse con su lata. Esto debería ser a lo sumo lo más extremo que fuera capaz de imaginar. También hay precisamente algo de ideal en estar paciente y suavemente enroscado en el pequeño bocel opuesto, en el descansar uno con el otro, en igualdad de condiciones y sentir, en carne propia, cómo agarra el borde, elástico y al mismo tiempo tan incisivo como cuando uno mismo se siente al límite, cuando está postrado y sin compañía. ¡Ay! ¡Qué pocas tapaderas quedan, ya que sepan valorarlo! Aquí se muestra con claridad cuán desconcertante es el efecto que ha producido la relación de los seres humanos para con los objetos. Las personas, por cierto, cuando se trata de compararlas de modo absolutamente ocasional con tales tapaderas, se ciñen en sus ocupaciones, mayormente a disgusto y mal, en parte por las prisas no han logrado las adecuadas, en parte porque las han apilado equivocadamente. Digámoslo de una vez y con total franqueza, en el fondo solamente piensan tan pronto como se puede hacer algo en saltar al suelo, rodar y sonar con voz metálica. ¿De dónde procederían entonces, sino todas esas así llamadas distracciones y el ruido que provocan? Los objetos ya hace siglos que presencian este espectáculo. No es de extrañar que hayan perdido el gusto a causa de su natural y silencioso destino. Hacen intentos por alejarse del uso que les es propio. Se tornan aburridos y negligentes. Pero allá donde haya alguno que se sobreponga, por ejemplo, un solitario que con justicia quisiera depender solo de sí mismo día y noche, entonces tendrá que desafiar de inmediato la contrariedad, el odio de los objetos degenerados que en su mala conciencia no pueden seguir soportando que algo se mantenga y en cierto sentido se siente atraído por el sentido que le es propio. Bueno, esto es un fragmento de Rilke. Ahora, después de escuchar este fragmento, podemos sentir que así como Malte, estamos aprendiendo a ver, ¿sí? De cierta forma, se nos ha mostrado algo que todos podemos comprobar en la medida en que el Dasein se comprende a sí mismo primariamente a partir de las cosas. Pero no solo nos estamos refiriendo a la descripción animada de aquellas tapas, sino más bien al modo en que nosotros mismos podemos comprendernos en virtud de dichas tapas, ¿sí? Relación que nos circunda cuando estamos efectivamente usando las tapas. Sin embargo, los objetos nos juegan mal, tal como escuchamos. Y retomando un poco, hacen intentos por alejarse del uso que les es propio, se tornan aburridos y negligentes. En tal enigmática circunstancia, emerge un solitario, que da cuenta de la situación, ¿sí? Y decide confrontarlos. Y subrayo este confrontar, quizá es lo que Heidegger denomina el ver en el mundo originario, porque en su mirar fija un modo propio de aquel mundo. En suma, este solitario puede ser el poeta que lo verbaliza y nos lo hace ver, como Rilke, o puede ser el solitario que calla cuando piensa en este acontecimiento. Bueno, solo como apunte y como aprendimos también en la mañana, para Heidegger no hay como esta idea de solitarios, ¿no? Porque, y para traer a colación una cita, ¿no? Los otros, nuestros semejantes, están siempre presentes, incluso aunque no se encuentren inmediatamente al alcance de la mano. También ellos son co-comprendidos en el modo en que están presentes a partir de las cosas. Y bueno, pues ya para terminar, ¿no? Creo que convendría un poco retomar lo hasta aquí advertido, ¿no? Nos preguntamos, en efecto, si es posible preguntarnos por la poesía y el Dasein en el marco del año de 1927, y para ello identificamos que una concepción preliminar de Heidegger en torno a la poesía la ubicamos en Ser y Tiempo, ¿sí? Como finalidad de la habla poética, la comunicación de la apertura de la existencia, la cual se manifiesta y deja un registro lingüístico o notificación entendida como la manera de hablar, es decir, el tono, la modulación, etc. Pudimos comprobar que esta determinación guarda un vínculo esencial con la raíz del lenguaje, es decir, con el habla. Posteriormente, atendimos los problemas fundamentales de la fenomenología, el parágrafo 15 en particular, y asistimos al contexto del cual emerge otra, o digamos así, de manera análoga, la definición de la poesía en tanto un venir a la palabra que permite descubrir la existencia como sea en el mundo. Y bueno, después pues leímos este interesante poema, perdón, pues sí, fragmento de Rainer Maria Rilke. Y ya, para concluir, ¿no? Y descansar un poco, les comparto un fragmento para conservar la fuerza de Rilke en tanto palabra, ¿no? A partir de millones de pequeños e irreprimibles movimientos se compone el mosaico de una existencia de lo más convincente. Las cosas oscilan dentro de sí
entre sí y fuera de sí. Ahí no hay nada que sea primordial. Todo está por todas partes y habría que estar en todo para no perderse nada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la atención. Muchas gracias, Juan. Abrimos entonces el espacio para preguntas, observaciones que puedan tener los oyentes. Se da la palabra. Quizá para abrir un poco la conversación, Juan, yo quisiera preguntarte, eh, y discúlpame por favor, ¿no? Por el tipo de pregunta, pero ¿cuál es no, no alcanzaba a vislumbrar, digamos, ni a comprender la tesis central de lo que estabas exponiendo, pero muy brevemente como para iniciar la conversación? Yo creo que sería bueno acotarlo un poco. Pues básicamente la principal tesis que alcanzaba a perseguir es el modo en el cual Heidegger define a la poesía como un elemental venida a la palabra, ¿no? Y cómo podemos registrar este elemental venida a la palabra a partir de las alusiones a las que llega desde Rilke, ¿sí? Justo en relación a cómo se descubren los objetos y las cosas a partir del marco en el cual estos se nos dan, ¿sí? Yo creo que eso Perfecto, podría como alcanzar a registrar la tesis inicial. súper. Gracias. Voy a mirar si es que hay alguna mano levantada. ¿No hay observaciones, preguntas al profesor? ¿Francisco? Gracias, Juan, por esta interesante ponencia acerca de un difícil asunto. Yo me quedé tal vez en tu interpretación acerca de ese tiempo y sobre todo las difíciles conexiones que hay entre comprensión, estado de ánimo, y lo que ahí aparece traducido por Gauss como habla. Lo que siempre me ha llamado la atención es que se asume que hay algo así como una experiencia prelingüística del mundo, de tal manera que el lenguaje aparece como derivado de eso. Yo no sé hasta qué punto eso incide en la tesis central que tú trataste de expresar acerca de la esencia de la poesía como es, original venía la palabra, pero lo que no termino de entender es en qué medida o qué es lo que significa en realidad ahí prelingüístico. Porque según lo que yo puedo entender y siguiendo la propia interpretación la propia formulación que le da Heidegger al habla, prelingüístico no parece ser preconceptual o prearticulado en algún nivel sintético. No sé si coincides con eso. Sí, bueno, creo que es interesante el planteamiento que elaboras respecto a este orden prelingüístico y sobre todo, pues sí, es una cuestión complicada de retomar en la medida en que eh, pues implica, como bien podrás intuir, la relación con los otros existenciales, ¿no? Y en esa medida, y una relación, dicho sea de paso, co-originaria, ¿no? De algún modo pareciera que la estructura, o bueno, el armazón formal que denota el habla, permite que también la comprensión, ¿no? Y en cierta medida lo interpretado vengan a sumarse en esa co-originalidad, ¿no? De ahí un poco el modelo que se planteaba respecto a la verticalidad del habla como aquella posibilidad formal de poner de pie o de erguir esta relación con los otros existenciales, ¿no? Y sí, claro, la cuestión del lenguaje pues queda un poco restringida quizá a los análisis que plantea Heidegger sobre el habla o el discurso, ¿no? En tanto red. Y quizá ahí pues tendría que eh, avanzar, ¿no? En mi particular interpretación con mayor cautela respecto al modo en el que pues Heidegger
tendrá que pues valorar, ¿no? El lenguaje en tanto justo una extensión, ¿no? Una prolongación natural de dicha estructura formal, ¿no? Del habla. Entonces, pero sí, yo creo que esta cuestión que me planteas, pues habrá que resolverla con cautela, ¿no? Y por ahora quizá me podría rebasar en torno a si en qué medida se corresponde a la formulación prelingüística, ¿sí? A lo mejor quisiera especificar un poco más mi observación. Y creo que tiene que ver con el tema de la comprensión de la poesía. Uno puede tener, digámoslo así, un esquema como, por ejemplo, el típico esquema de la mística española, estoy pensando sobre todo en San Juan de la Cruz, en donde hay una experiencia de algo que no admite ser llevado al lenguaje sin resto, algo así como una intelección, en este caso de Dios o de lo absoluto, que es así de simple, que nos puede hacer discursivamente articulada sin que se caigan en una suerte de traición o de empobrecimiento o de aquella experiencia originaria, unitaria e irreductible al lenguaje. Tú ves que ese esquema es el esquema a partir del cual Heidegger interpretaría la originariedad de la poesía, sobre todo apelando a ese elemento prelingüístico. Prelingüístico se puede entender de muchas maneras, y una de esas es algo así como una intuición simple y originaria. Y recalco el término intuición, ¿no? Algo que en un solo rayo contiene la totalidad de tal manera que eso, sin embargo, por su propia naturaleza, se resiste a ser desplegado en el lenguaje. Es una pregunta sincera. ¿Tú ves que ese es, o por allá va la dirección de la interpretación de Heidegger acerca de la esencia de la poesía? Posiblemente, ¿no? Pero quizá, es que en general, ¿no? Creo que una de las principales dificultades que en particular tengo, y generalmente yo creo que los lectores de Heidegger respecto a la poesía, es que hay como distintas instancias para confirmar justo lo que mencionas, ¿no? De tanto este rayo que ilumina cierta totalidad y que de algún modo puede venir a la palabra, ¿no? A lo mejor esto lo podríamos bien confirmar, pues ya avanzado el pensamiento de Heidegger en 1930, pero en particular en 1927, yo creo que más bien Heidegger, y esta es como mi humilde opinión, ¿no? Creo que más bien revela un cierto modo en tanto, pues asignar al lenguaje, en tanto venir, perdón, en la poesía, en tanto venir a la palabra, a partir justo de las modulaciones, ¿no? Un poco también desde el modo en el cual se transmite dicho discurso poético, ¿no? Y después ya aclarará en el curso de Marburgo, que pues también la poesía nos permite descubrir, ¿no? La existencia, ¿no? Y en particular ya creo que ahí ya hay una elaboración mucho más explícita sobre Rilke, ¿no? Pero bueno, creo que eso, para dejarlo sobre registro, y creo que me voy a llevar, ¿no? Como tarea la pregunta que me mencionas, porque sí creo que eh, es complicada, ¿no? Como para responder de inmediato. Pero sí, espero haber sido claro, o espero como haber clarificado algunos asuntos, o inclusive, más bien espero también haber originado problemáticas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Dejamos el espacio para otra observación, una última pregunta, si es que fuese el caso. Si no es así, entonces te damos nuevamente las gracias, Juan, por esta exposición. Gracias por también tu disposición.